¿Alguna vez has reflexionado sobre la posibilidad de que el representante de Dios en la tierra pudiera ser un tirano, un corrupto o incluso un libertino? La idea de que el papado siempre ha sido un símbolo de santidad es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Por mucho que la Iglesia Católica haya sido y siga siendo un faro espiritual para millones, la historia del Vaticano también guarda oscuros secretos. En numerosos momentos, el trono de Pedro ha sido ocupado por hombres movidos por la ambición, la avaricia y el poder mundano. Esta no es solo una historia de fe, sino una historia de seres humanos con todas sus fallas, deseos y pecados. Y cuando lo divino se encuentra con lo humano, el resultado puede ser devastador. Durante siglos, el Vaticano ha sido escenario de intrigas, traiciones, escándalos y crímenes que impactarían a cualquiera. Lo que vemos en las clases de historia o en las lecciones de catecismo es, a menudo, solo una versión suavizada. Pero, tras los muros sagrados, papas mancharon lo que debería ser puro. Utilizaron su autoridad para fines personales, manipularon a reyes, fomentaron guerras e incluso vendieron la salvación. Esta dualidad entre lo sagrado y lo profano es la esencia de lo que vamos a revelar aquí. Prepárese para descubrir qué ocurre cuando el poder divino cae en manos equivocadas. Conocerá papas que, en lugar de pastores, se comportaron como verdaderos déspotas, que gobernaron con puño de hierro y dejaron un rastro de sufrimiento. Algunos utilizaron la fe para justificar actos de violencia, otros para satisfacer deseos carnales e intereses financieros. Es un viaje por el lado más oscuro del Vaticano, donde la gloria divina se utilizó como fachada para la corrupción y el pecado. Y lo más impactante, muchos de estos papas fueron tan poderosos que sus acciones cambiaron el curso de la historia de la Iglesia y del mundo. Esta es una historia que no aprenderá en la escuela, pero que no puede dejar de conocer. Ahora, antes de continuar, le queda una pregunta que resonará en todo el vídeo. ¿Cómo puede alguien elegido para representar la santidad actuar con tanta crueldad y corrupción? La respuesta no es sencilla, pero pasa por la comprensión del ser humano, sus debilidades y la eterna lucha entre el bien y el mal. En medio de todo esto, el papado se convirtió en un escenario donde la divinidad y la humanidad chocan violentamente, y verá que lo que debería ser un lugar de luz a menudo se convirtió en una sombra peligrosa. Así que conserve esta duda, porque será la clave para comprender cada historia que viene a continuación. ¿Qué harías si tuvieras todo el poder en tus manos, pero poca disciplina para controlar tus deseos? Esta reflexión acompañará el viaje que estamos a punto de emprender. Imaginad al hombre que no solo quería ser papa, sino dominar a reyes e emperadores, imponiendo su voluntad como si fuera la propia voz de Dios en la tierra. A finales del siglo XIII, Benedetto Caetani emergió de las sombras con un único objetivo: el control absoluto. Su ascenso al papado no fue pacífico. Para asumir el trono, presionó al Papa Celestino V para que renunciara y luego lo encarceló para asegurar que no volviera atrás. Un acto brutal que ya revela la magnitud de la ambición de este hombre. Bonifacio VIII no se conformaba con ser un líder espiritual. Quería ser un emperador con vestiduras religiosas. Con su bula Unam Sanctam, declaró que todos los humanos estaban sometidos al Papa para la salvación de sus almas, una declaración que sonaba a amenaza. Enfrentó a poderosos reyes y utilizó las cruzadas como armas políticas, intentando controlar no solo la Iglesia, sino también el mundo secular. Esta sed de poder lo puso en un choque directo con el rey Felipe IV de Francia. El enfrentamiento con Felipe IV fue uno de los episodios más dramáticos del papado medieval. En 1303, tropas francesas invadieron la ciudad de Anagni y capturaron a Bonifacio, humillándolo públicamente. Aunque fue liberado por la población, el papa murió poco después, herido en el alma y en el cuerpo. Su trágico destino marcó el declive de la supremacía papal en la Edad Media.
Dante Alighieri no dudó en condenarlo al infierno, acusándolo de corrupción y simonía en su Divina Comedia. Bonifacio Eccio es el ejemplo clásico de cómo el Principis, poder absoluto, corrompe lo que debía ser un símbolo de fe. Su arrogancia y ambición abrieron una crisis en la Iglesia que se prolongaría durante siglos, causando divisiones internas y debilitando su autoridad. No solo usurpó el trono, sino que destruyó la imagen del pontífice como líder espiritual. Esta historia nos enseña que el papado, cuando está guiado por intereses terrenos, puede transformarse en un escenario de tiranía y decadencia. Bonifacio. Ioso es el primer capítulo de esta oscura saga, donde lo divino fue eclipsado por la sed de poder humano. Ahora, vayamos al siglo XVI, donde el papado se transformó en un negocio lujoso y lucrativo bajo el mando de Giovanni de Medici. El Papa León X, hijo de una de las familias más poderosas de Florencia, no veía el Vaticano como un templo, sino como un palacio de fiestas y negocios. Su lema era claro: Dios nos dio el papado, aprovechémoslo. Y lo aprovechó como pocos. León X fue famoso por financiar la construcción de la Basílica de San Pedro vendiendo indulgencias, un tipo de perdón que, en la práctica, podía comprarse con dinero. Esto provocó revuelta y desconfianza, sobre todo cuando los sacerdotes prometían perdón incluso por pecados aún no cometidos. Fue una mercantilización de la salvación que fracturó la fe de muchos fieles. Y esta crisis espiritual estalló en manos del monje alemán Martín Lutero, quien lanzó sus 95 tesis contra estos abusos, dando inicio a la Reforma Protestante. El pontificado de León de Aguas estuvo marcado por una ostentación extravagante y un desprecio por la auténtica espiritualidad. Vivió rodeado de artistas, escritores y lujosas fiestas, mientras la Iglesia se enfrentaba a una de sus mayores crisis de credibilidad. Sus respuestas a las críticas fueron arrogantes y autoritarias, incluyendo amenazas de excomunión contra Lutero. Pero el daño ya estaba hecho. La división en la cristiandad era irreversible. León XX representa el lado decadente y corrupto del Vaticano, donde el poder y el dinero se sobrepusieron a la fe y a la moral. Su historia es un recordatorio de que incluso en instituciones sagradas, el poder puede transformarse en lujo y corrupción, y de que la venta de la gracia divina tiene consecuencias que pueden sacudir a toda una civilización. Si cree que el papado es solo fe y oración, prepárese para conocer a Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, uno de los personajes más controvertidos y sombríos de la historia de la Iglesia. En el siglo XV, el Vaticano no era solo un centro religioso, sino un verdadero teatro de intrigas y corrupción, y Alejandro VI era el director de esta macabra ópera. Conocido por su habilidad para manipular, elevó a sus hijos ilegítimos, como César Borgia, a puestos de poder, utilizando el papado para crear una dinastía familiar llena de violencia y traiciones. El Vaticano bajo su mando fue escenario de fiestas escandalosas, orgías secretas y asesinatos disfrazados de accidentes. Su hija, Lucrecia Borgia, se convirtió en símbolo de las alianzas políticas forjadas sobre la base de matrimonios arreglados e intereses personales. El Papa Rodrigo utilizó la fe como fachada para sus planes y políticas personales, confundiendo descaradamente lo sagrado y lo profano. Su reinado estuvo marcado por la corrupción abierta y el abuso del poder, creando un legado sombrío que manchó la imagen de la Iglesia durante generaciones. Su muerte, tan misteriosa como su vida, se sospecha que fue causada por envenenamiento durante un banquete. Alejandro VI encarna el culmen de la degeneración papal, donde el Vaticano se transformó en un auténtico palacio del pecado y la traición. Su reinado es una cruel advertencia de hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando se viste con el poder divino. Imaginen a un joven de tan solo 16 años asumiendo el mando de la Iglesia Católica.
pero sin madurez ni vocación espiritual. Octaviano de Tusculum, el Papa Juan XII, no fue elegido por su santidad, sino por la influencia familiar. ¿Y qué hizo con ese poder? Transformó Roma en un campo de juegos de vicios y violencia. Durante su pontificado, Juan XII organizaba orgías, se entregaba a festines con nobles y cortesanas e incluso celebraba rituales paganos, burlándose de la fe que supuestamente debía defender. Bendiciendo pecados a cambio de favores carnales, no dudaba en recurrir a la tortura y el asesinato para eliminar enemigos dentro del Vaticano. Su reinado fue un caos absoluto, regado con sangre y decadencia. Su impunidad terminó cuando el emperador Otón I, escandalizado, lo llamó a juicio. Juan XII huyó, fue depuesto, pero logró retomar el poder por la fuerza. Murió poco después, brutalmente asesinado por el marido traicionado de una de sus amantes, cerrando un capítulo grotesco en la historia de la Iglesia. Juan XII es el símbolo viviente de la degradación total del papado, una herida abierta que recuerda cómo el poder, en manos equivocadas, puede destruir el alma misma de lo que debería ser sagrado. Su historia es una sombría advertencia sobre los peligros de la juventud sin límites, aliada a la impunidad. Imaginen un tribunal donde el acusado lleva meses muerto, y aún así es juzgado, condenado y humillado. Parece un guión de película, de terror, pero fue una realidad en el siglo X, cuando Esteban VI decidió exhumar el cuerpo del Papa Formoso para someterlo a un juicio póstumo. La escena grotesca tuvo lugar en la Basílica de San Juan de Letrán, conmocionando a la población de Roma. El cadáver, putrefacto e hinchado, fue vestido con las vestiduras papales y sostenido por un diácono y violación de las leyes de la Iglesia. El espectáculo provocó una mezcla de horror e incredulidad entre los presentes. El veredicto: culpable. Como castigo, le arrancaron 3 dedos usados para bendecir, lo despojaron de sus ropas y arrojaron su cuerpo al río Tíber. Pero la locura de Esteban VI no se detuvo ahí. El juicio del cadáver superó los límites de la decencia y la fe, provocando una revuelta popular. La repulsa fue tan intensa que fue encarcelado y estrangulado en prisión poco después, en un giro violento digno de un drama medieval. Este episodio simboliza la degradación política y moral de la Iglesia en esa época, una advertencia sobre cómo el poder puede distorsionarse en medio de disputas y venganzas humanas. Esteban Tikhon no solo humilló a un hombre muerto, sino que manchó para siempre la dignidad del papado. Pocos papas en la historia encarnaron la corrupción de forma tan absurda como Benedicto IX. Hijo de una poderosa familia, se convirtió en papa aún muy joven, sin preparación ni vocación. Su vida estuvo marcada por escándalos, orgías, asesinatos y herejías, un verdadero carnaval de excesos dentro del Vaticano. Pero lo más impactante fue cuando vendió el papado a cambio de dinero, un negocio surreal que conmocionó incluso los estándares de la época. Benedicto renunció, vendió el trono sagrado a su sucesor y luego volvió a reclamar el cargo en 2 ocasiones, como si el papado fuera una mercancía desechable y negociable. Esta trayectoria causó un enorme descrédito en la Iglesia y en 1200 Roma, profundizando las divisiones internas y minando la fe de los fieles. Benedicto IX es el retrato de la degradación total del papado, un símbolo de lo que puede ocurrir cuando la búsqueda del poder supera la espiritualidad y el compromiso con la fe. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones cuando están dominadas por intereses personales y la importancia de la vigilancia para que lo sagrado no se convierta en simple comercio. Cuando Bartolomeo Prignano fue elegido Papa Urbano VI en 1378, se esperaba un soplo de renovación, pero su aparente humildad ocultó un temperamento explosivo y paranoico que transformó el Vaticano en un verdadero infierno. Su intolerancia
hacia la oposición, los insultos públicos a los cardenales y las persecuciones brutales generaron una profunda crisis. 10 cardenales huyeron y eligieron a otro papa en Aviñón, dando inicio al cisma de Occidente, un oscuro período de división que llegó a tener hasta 3 papas simultáneamente. Urbano VI ordenó arrestos, torturas y ejecuciones dentro de la propia Iglesia, destruyendo alianzas y generando miedo. Su fanatismo y egoísmo fueron tan dañinos que marcaron una era de conflicto que llevó décadas en superarse. Su historia muestra cómo la fe puede ser distorsionada por personalidades inestables y cómo la sed de control puede fragmentar incluso las instituciones más sólidas. En 904, el papado se vio sacudido por una profunda crisis moral y política, y Sergio III ascendió al poder manchado de sangre y violencia. Utilizó ejércitos para tomar el Vaticano, encarceló y eliminó a sus rivales, gobernando con puño de hierro. Sergio III consolidó lo que los historiadores denominan la pornocracia, un periodo en que Roma fue dominada por alianzas corruptas, lujuria y asesinatos. Su relación con poderosas mujeres como Teodora y Marosia, su amante y madre de su hijo ilegítimo, quien también llegó a ser papa, ilustra cómo el papado se convirtió en una dinastía corrupta. Durante su mandato, persiguió a sus enemigos políticos, anuló las decisiones de papas anteriores y convirtió a la Iglesia en un escenario para crueles juegos de poder. Sergio no fue un líder espiritual, sino un auténtico capo de la mafia papal. Su historia es un brutal recordatorio de cómo el poder ilimitado puede corromper incluso lo que debería ser más sagrado, transformando el Vaticano en un campo de batalla y traiciones. A lo largo de más de 2000 años, el papado ha simbolizado fe y esperanza, pero también ha sido escenario de tinieblas, pecados y corrupciones que han marcado la historia de la humanidad. Estos 8 papas que conocemos hoy no son simples escándalos aislados, son advertencias vivas sobre lo que ocurre cuando el poder absoluto se aparta de los principios divinos. Nos muestran que la figura del Papa, a pesar de ser sagrada, también es humana y vulnerable a las tentaciones del mundo. Sus historias son lecciones sobre los peligros de la ambición desmedida, la corrupción y la letal mezcla entre fe y política. Ninguno de estos hombres define a toda la Iglesia, pero sus acciones moldearon periodos de crisis que resuenan hasta hoy. Revelan el lado oscuro de una institución que debería ser un faro de luz, pero que en ciertos momentos se perdió en las sombras, y esa es la incómoda verdad que debemos afrontar. Incluso el poder más sagrado puede ser profanado. Depende de nosotros aprender de la historia para que lo sagrado no se convierta en rehén de los deseos humanos más oscuros. Si te ha gustado sumergirte en estas historias oscuras y quieres seguir desvelando los secretos más turbios de la historia, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Aquí descubrirás todo lo que permaneció oculto en las sombras del pasado. Y no olvides dejar en los comentarios qué otros misterios o personajes te gustaría que reveláramos en los próximos vídeos. Únete a nosotros en este viaje por historias que nadie te ha contado.